Bueno, el profesor Enrique Sánchez Falcón, bienvenido, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Yo así, en términos generales, hice una introducción muy imprecisa, si se quiere, porque hay tantos temas. Y este que nos toca más de cerca, que tiene, como decía, unos matices jurídicos y políticos, la decisión del CNE, nos tiene la expectativa. Ustedes fijaron, como docentes, como académicos, una posición ya hace días atrás, y me gustaría que pudiéramos recapitular un poquito sobre eso, ¿no? Para ubicarnos en el contexto de lo que tenemos frente a nosotros. Sí, yo creo que es importante esa recapitulación que estás planteando, porque esa es la única salida que tiene el país en este momento, de vía democrática, de vía constitucional, para recomponer un poco esa polarización o las desviaciones que esa polarización que tenemos. Y el referéndum revocatorio está previsto en la Constitución. Se ha manejado de manera correcta por parte de la oposición. Mucho se ha discutido acerca de si lo hicieron en tiempo, si no lo hicieron en tiempo, que si existe el tiempo. Yo quisiera plantear un poco en términos concretos esa discusión. Eso es como que si se estuviera discutiendo entre un caraquista y un magallanero quién va ganando el juego, y entonces uno dice que lo va ganando el Caracas y otro dice que lo va ganando el Magallanes, cuando lo que hay que hacer no es oírles a ellos, sino ver la pizarra para ver cuál es el score. Bueno, claro. Así pasa igualmente aquí. Pues. Aquí, para salirse de esa discusión acerca de si hay tiempo o no hay tiempo, lo que hay es que ver el reglamento. Y efectivamente, el reglamento del Consejo Nacional Electoral permite que efectivamente se realice el proceso electoral revocatorio dentro de los plazos que todavía quedan en el año 2016. Yo tengo por aquí, si me permites mostrarlo, un cuadro que perfectamente puede demostrar cómo se han rebanado, de alguna manera se han inutilizado días que ha utilizado la oposición para realizar el referéndum revocatorio y que el CNE de alguna manera los ha eliminado. Pues. El planteamiento inicial de la oposición para realizar el revocatorio se hizo el 9 de marzo de 2016. Pues, ¿no? Y eso significaba que el CNE, después de esa solicitud, le diera la planilla para recoger las firmas del 1%. Bueno, eso se hizo, el CNE dio su respuesta el 26 de abril, es decir, 48 días prácticamente después. La solicitud de constitución como promotor del referéndum se hizo el 2 de mayo de 2016 y la respuesta del CNE fue el 26 de julio de 2016, es decir, 69 días después de eso. Es decir, ha habido por parte del CNE una constante retardo en los plazos. Pues lo que está sucediendo en este momento, o sea, una vez que se completó la condición de promotor por parte de la MUT, se supone que el pasado 13 de septiembre ha debido haberse señalado ya los centros de recolección de firmas, las condiciones en general, y eso ha debido hacerse el 13 de este mes y ya llevamos, hoy es 20 y todavía no se dice nada. Es decir, todo esto ha significado que el CNE le ha rebanado, le ha inutilizado a quienes están solicitando el referéndum 127 días contados hasta el 8 de septiembre, pues 127 días. Pues, ¿no? Y todavía en esas condiciones es perfectamente posible realizar el referéndum revocatorio. Pero, ¿recuerdan algunos delegados o representantes de la MUT ante el CNE? Creo que Vicente Bello fue uno, y otros lo han dicho también, que a Maduro se le escogió en 37 días, ¿no? O sea, si al final de cuentas la elección para que escogiera a Maduro como presidente, ¿no? Más allá del cuestionamiento que hay sobre ese resultado, se hizo en 37 días. ¿Por qué no hacer una situación? Para todas aquellas personas que vienen a estos canales, a estos medios, a afirmar que no existe tiempo para hacer el referéndum, lo que hay es que confrontarlos con el reglamento y que digan cuáles son los plazos para que demuestren si efectivamente no se puede hacer. Porque según la cuenta que nosotros tenemos, o sea, que yo he hecho, es perfectamente posible. Si se estuviesen recogiendo las firmas, pues en este momento que perfectamente ha podido haberse hecho, si efectivamente la indicación de los centros de recolección se hubiera hecho el 13 de septiembre, sería perfectamente posible realizar el referéndum revocatorio antes del 8 de enero de 2017. Pues. Es decir, es perfectamente posible confrontando los plazos con lo que el reglamento establece. Ahora, si por ejemplo, profesor, hoy deciden, pues,
cuáles son las reglas del juego, con todo el cuestionamiento que pueda realizar la Mesa de la Unidad Democrática, y la mayoría del directorio del CNE establece que sea a finales de octubre. Aún así, hay tiempo para realizar ese referéndum Claro, o sea, revocatorio. habría tiempo, porque en todo caso el plazo por el cual en el cual hay que celebrar el referéndum es un plazo de 90 días, que en ese caso, vencería por allá el 15 de enero del 2017. Pues. Pero eso significa que debe hacerse dentro de los 90 días, no el último de esos 90 días. Si entendemos que perfectamente 45 días podrían ser perfectamente posibles para realizar campañas electorales o cualquier cosa de ese tipo, perfectamente podría estarse realizando en noviembre ese referéndum. Ahora, si eso va con la lentitud que ha caracterizado hasta ahora una decisión, quién sabe, porque supongamos se recogen las firmas con el número establecido que se requiere el 20% del padrón electoral, que de paso ese es otro problema, ¿no? En la discusión sobre circunscripción nacional o circunscripción local. Una discusión absurda, ¿no? Por lo E demás. inaceptable. Ahora, se recoge entonces cuando viene el proceso de verificación y confirmación, bueno, uno no sabe al final de cuentas bajo ese esquema si eso va a ocurrir. O sea, lo que hay que el afirmar es que referéndum no ha habido revocatorio. lentitud en la realización o en la tramitación del referéndum. Lo que ha habido es una manifiesta actitud de obstaculización por parte del CNE. Eso es evidente. Pues. O sea, no hay un apego a la norma jurídica, sino un compromiso de carácter político. Sencillamente están actuando para favorecer a una de las dos facciones, digamos, que están en discusión en ese problema. Pues. Están actuando como militantes del PSUV, pues, y en consecuencia deciden no hacer, porque no tienen ningún interés en el... Teniendo el poder, están lográndolo. Pues. Ahora, ¿qué pudiera ocurrir? ¿No? Ya este es un plano de conjeturas. Si Mire, no hay referéndum revocatorio este año, ¿qué puede pasar? No me corresponde hacer afirmaciones, porque son afirmaciones, ¿no? Exacto, para políticos. Yo soy apenas un aprendiz de derecho constitucional. Yo lo que sí creo que es evidente en este momento es que el gobierno se ha apartado cada vez más de lo que es el régimen de derecho. Hay tres circunstancias que se pueden mencionar que hacen evidente eso. En primer lugar, estamos viviendo un estado de emergencia indefinido. Es decir, el último decreto pareciera que es la repetición de algo que va a continuar quién sabe hasta cuánto tiempo. Los estados de excepción son temporales y este se está haciendo indefinido. Pues. En segundo lugar, esa cantidad de detenciones arbitrarias que ha habido, que son cada vez más frecuentes, que son una violación de derechos fundamentales tremendo. Y en último lugar, esa decisión que pareciera que ha tomado la cúpula del PSUV de no realizar consultas electorales de ninguna especie, supuestamente porque hay una emergencia económica. Es decir, está suspendida la democracia en el país, está suspendido el orden constitucional. Estamos viviendo una situación. Mucha gente se pregunta que si esto es dictadura o no es dictadura. Yo creo que esa discusión pareciera que quedó de lado. Nosotros estamos viviendo un régimen despótico, es decir, un régimen en el cual el poder se ejerce en conformidad con la voluntad de una persona o de un grupo de personas y en interés de ellos únicamente. O sea, nosotros estamos en una situación realmente preocupante, pues, en un régimen que nada tiene que ver, es exactamente lo que tradicionalmente se ha denominado el despotismo. Pues. Bueno. Ya veremos, la expectativa entonces, profesor. Muchas gracias por las apreciaciones que ha hecho en la mañana de hoy. Bueno, estaremos pendientes a ver si hay decisión o no hay decisión en el día de hoy y qué puede ocurrir y cuáles serían las reglas del juego para ir a esa última fase para la probable activación de un referéndum revocatorio presidencial. Bueno, vamos a una pausa, al retorno, el segmento de lo actual.